El hueso esfenoides es un hueso impar e irregular que va a pertenecer a los huesos del cráneo. Este hueso va a estar situado en la porción media de la base del cráneo entre el etmoides y el frontal, que son anteriores, y el occipital y el temporal, que son posteriores. Este va a articular con los siguientes huesos: etmoides, palatino, vomer, hueso frontal, cigomático, temporal, occipitales y parietal. Este hueso va a presentar una parte que es el cuerpo, de la cual van a partir tres apófisis de cada lado, que es el ala mayor, el ala menor y la apófisis pterigoides. El hueso también va a tener su cuerpo una forma irregularmente cúbica y va a presentar 6 caras. Tenemos la cara superior, en donde vamos a encontrar estructuras como el yugo esfenoidal, que es esta área de acá. Vamos a encontrar el proceso etmoidal, que es esta área de acá. El proceso del esfenoides va a ser una prolongación anterior del yugo. También vamos a encontrar estructuras como la fosa hipofisiaria, el limbo esfenoidal, que está en esta área de acá. Aquí podemos observar también las alas mayores, las alas menores, la língula, la apófisis clinoides posterior, el dorso de la silla, que está de aquí, el agujero petroso, aquí encontramos uno de los bordes, que es el borde medial. También encontramos otras estructuras como lo son la cresta sinostósica, que termina a cada lado con la apófisis clinoides medias, el dorso de la silla, que ya fue mencionado, que va a formar la vertiente posterior de la silla turca, la apófisis clinoides posterior, que hace una prolongación a cada lado del dorso de la silla, el surco prequismático, que va a estar limitado posteriormente de la fosa hipofisiaria. Aquí podemos observar una cara anterior, que va a ser la que va a formar la parte del techo de las cavidades nasales. Va a tener estructuras como el proceso etmoidal, la cresta esfenoidal, la abertura del seno esfenoidal, superficie anfractuosa lateral, y también vamos a encontrar una cara más, que no está en la imagen acá, pero es la que va a constituir a la porción más posterior del techo de las cavidades nasales, que es la cara inferior. Esta va a tener estructuras como la cresta esfenoidal inferior, el pico del esfenoides, cresta esfenoidal, apófisis vaginal de la apófisis pterigoides. Aquí podemos ver alas menores, alas mayores, apófisis pterigoides media, apófisis pterigoides lateral. Estas están de cada lado, cada una de las estructuras. También podemos observar lo que es la cresta esfenoidal, que es esto que se ve acá. Podemos observar los agujeros, como lo es el agujero redondo y el agujero pterigoideo, que es el que está abajo. Observamos también la cresta esfenoidal inferior, que está aquí. La cara orbitaria. La fisura orbitaria superior.
Los agujeros también van a estar de ambos lados. En la cara posterior vamos a encontrar lo que es una superficie cuadrilátera por medio del cual el esfenoides va a articular con el hueso occipital. Esta parte de aquí, que es la que se observa rugosa, es donde va a haber una articulación. Va a tener caras laterales que van a nacer superior y anteriormente de las alas menores e inferior y posterior a las alas mayores. Las alas menores van a ser láminas horizontales triangulares de vértice lateral situadas en ambos lados de la porción anterior y superior del cuerpo del esfenoides. Estas se van a suscribir en el conducto óptico. Va a tener una cara superior que va a articular anteriormente con la cara superior de la porción orbitaria del hueso frontal. Va a tener una cara inferior que va a limitar superiormente la fisura orbitaria superior. Esta también tiene bordes como lo es el borde anterior, que va a ser tallado en bisel y va a articular en la porción orbitaria del hueso frontal. El borde posterior es libre y va a continuar medialmente con la apófisis clinoides anterior, y las alas mayores, que son las que ya mencionamos, que son estas son las alas mayores, y estas pequeñas, estas van a ser las alas menores. Las alas mayores van a distinguirse en las dos caras, tanto endocraneal como exocraneal. Va a tener una cara endocraneal donde va a presentar tres orificios de anterior a posterior, que es el agujero redondo, el agujero oval el agujero espinoso, que va a atravesar, va a ser atravesado por la arteria meningia, y en esa región se va a encontrar el agujero venoso petroso, y también vamos a encontrar la cara exocraneal, que va a estar dividida en dos partes, por orbitaria y temporocigomática. Esto quiere decir de que va a tener articulación en esa área con esos huesos que se están mencionando por el borde cigomático. El borde cigomático va a ser vertical y va a articular con el borde posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático. Una cara orbitaria que va a participar en la formación de la pared lateral de la órbita, y una cara temporocigomática dividida en dos porciones, tanto superior o temporal y otra que va a ser inferior o cigomática por la cresta infratemporal, y va a tener una porción superior que va a formar parte de la fosa temporal, y una porción inferior. Vamos a encontrar también bordes al ala mayor del esfenoides, que está delimitada por un borde medial y otro lateral. Un borde medial, un segmento anterior, uno medio y uno posterior. Vamos a encontrar un borde lateral que va a articular con la porción escamosa del hueso temporal, una apófisis pterigoides que se va a implantar en la cara inferior del hueso esfenoides por medio de dos raíces, una media y otra lateral. Ambas raíces se reúnen y circunscriben el conducto pterigoideo, y cada raíz se va a componer de una lámina media y una lámina lateral. Van a contar con una cara anterior, una medial, una posterior y una lateral. En esta imagen podemos observar lo que es la cara lateral del ala mayor del esfenoides. Entonces sabemos de que esta es el ala mayor, aquí esta va a ser el ala menor, este es el tubérculo, entonces la apófisis pterigoides lateral, la língula, aquí vamos a encontrar el seno cavernoso, y esta área de aquí va a ser la cara temporocigomática, que va a es donde van a articular con los otros huesos. El hueso cigomático también es conocido como hueso malar. Este es un hueso par. Vamos a encontrar uno en cada lado, y van a pertenecer a los huesos de la cara, o también conocido como macizo facial.
El hueso cigomático o malar va a estar situado en la parte superior y lateral de la cara, que va a ser lateral al maxilar. Este va a articular con los siguientes huesos, que son frontal, esfenoides, maxilar y el hueso temporal. En este caso sería con los dos huesos temporales. Este va a presentar dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. En una cara lateral podemos observar que va a tener un agujero cigomático facial, que es este. Va a tener un borde temporal, un ángulo superior, una apófisis frontal, un borde orbitario, un ángulo anterior, el borde maxilar, el ángulo inferior y el borde maseterino, que va a ser en esta área acá, y nos falta el ángulo posterior, que es este acá. En la cara lateral, su cara lateral va a ser convexa, lisa y va a presentar el agujero cigomático facial, que es el que ya señalamos. En la cara medial va a encontrar dos segmentos, que es el anterior o articular, por medio del cual el hueso cigomático va a articular con el vértice de la apófisis cigomática del maxilar. El segmento posterior o temporal está en relación con la fosa temporal y con la fosa infratemporal. Ahora podemos observar lo que es una porción o cara medial del hueso cigomático. En el anterior no describimos los bordes, que son el borde anterosuperior u orbitario, que va a formar la parte orbitaria o lateral del borde orbitario, que fue lo que señalamos en anterior aquí. También tenemos la cara medial, que va a ser cóncava y forma parte de las paredes lateral e inferior de la órbita. La cara lateral, que es convexa y pertenece a la fosa temporal. El borde posterior, que va a articular con el borde anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar. Los ángulos, como ya lo describimos, son 3 ángulos. Está el superior, que es dentado, y va a articular con la apófisis cigomática del frontal. También tenemos al ángulo inferior, que va a corresponder a los ángulos del vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar, y el ángulo posterior, que es dentado y articula con el extremo anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. La apófisis frontal, vamos a observarla en esta parte de acá, el borde temporal en esta área de acá, el segmento infratemporal, que va a estar acá, el ángulo inferior y el segmento articular, que es esta parte de acá, que como lo hemos observado en los demás huesos, la parte que se ve rugosa es la parte donde va a articular. Los accidentes anatómicos también son llamados accidentes óseos. Estos normalmente van a ser lugares donde reposa algún órgano o impresiones que tienen solamente ese hueso y que no van a encontrarse en algún otro hueso, como en el caso de el agujero que tiene el hueso occipital. Este agujero solo lo tiene este hueso, que es el agujero magno, que es el que encontramos en esta área de acá. Los accidentes también pueden ser eminencias, pueden ser agujeros, pueden ser impresiones, como lo podemos observar también en esta área de aquí, que es el área de la escama del temporal,
vamos a encontrar en esta área de acá la glabela, que es del frontal. Vamos a encontrar impresiones acá también, y aquí vamos a encontrar un borde dentado, que es con quien articula con otro hueso. También vamos a encontrar en estos huesos, como lo es el parietal, podemos observar que en todas las camas del parietal vamos a encontrar una impresión, que es porque aquí va a reposar un órgano importante, que es el cerebro, como lo vimos en la anterior, que era el occipital. También tiene estas impresiones. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la crista Galli. Vamos a seguir encontrando agujeros en toda esta área de acá, y estos agujeros tienen nombre propio, y estos agujeros no van a tener, no vamos a encontrarlos en otro hueso. Es una característica especial de cada hueso, como podemos encontrar aquí también una apófisis. Todas estas van a ser especiales de cada hueso, y normalmente no son así porque sea adorno, sino porque tienen una razón de ser, como lo es en este caso, que aquí reposa, puede ser vasos sanguíneos y parte del cerebro, del encéfalo, y por eso es de que los accidentes anatómicos, no es como la palabra le dice un accidente, sino que es porque el cuerpo necesita que esas áreas o esas escamas sean de esa manera.